Mi nombre es Itzel, tengo 26 años, y mi vida, por primera vez en 26 años, estaba en silencio. Era un silencio que me había costado noches sin dormir, líneas de código hasta la madrugada y una disciplina de hierro. Un silencio que había comprado con mi propio sudor y mi propio cerebro. Estaba de pie, descalza, en mi departamento en Polanco. No era el departamento más grande de la Ciudad de México, pero era mío. Cada metro cuadrado. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales que iban del piso al techo, iluminando las motas de polvo que bailaban perezosamente sobre mi escritorio de madera minimalista. El aire olía a limpio, a libros y al café de grano que estaba moliendo. Sostenía una taza de cerámica pesada, hecha a mano en Oaxaca. El aroma del café recién molido era profundo, con notas a tierra, a chocolate amargo. Era el olor de mi paz. El olor de mi éxito. Entonces, la paz se rompió. Mi teléfono vibró sobre la encimera de cuarzo. Un zumbido agudo, invasivo. No lo miré. Sabía exactamente quién era. La vibración cortó el silencio como una piedra arrojada a un lago en calma. Vibró una segunda vez. Una tercera. Una cuarta. A la quinta, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo y dejé la taza. En la pantalla, iluminado con una urgencia que me revolvía el estómago, estaba el nombre, Román. No papá. Román. Hacía años, quizás una década, que había dejado de llamarlo papá en mi mente. Papá es una palabra que implica calidez, implica seguridad, implica un puerto seguro. Román nunca fue eso. Román era una transacción. Román era una autoridad implacable. Román era el recordatorio constante de que yo era el error de cálculo en su ecuación familiar perfectamente planeada. Dejé que la llamada se fuera al buzón. Sabía lo que quería. No necesitaba escucharlo. Mi hermana, Dalia, la hija dorada, la princesa de porcelana, se casaba. Cerré los ojos por un segundo y respiré profundo. El olor a café de Oaxaca se desvaneció, y en su lugar, la memoria me traicionó con otro aroma. El aroma del viejo departamento de mi abuela en la colonia Roma. No era lujoso como el mío, pero era cálido. Olía a canela y café de olla hirviendo a fuego lento. Olía a pan dulce recién comprado por las tardes, al polvo de los libros viejos que ella me enseñó a leer cuando yo apenas tenía 4 años. Mi abuela fue la única persona en mi vida que me miró, y que realmente me vio. No vio una decepción, no vio a la niña rara y callada. Vio potencial. Este departamento es tuyo, mi Itzel, me dijo una semana antes de morir, su mano nudosa y delgada apretando la mía. Su piel era como papel de arroz. Es tuyo. No dejes que te lo quiten nunca. Es tu libertad. La casa de mis padres, en cambio, la casa de Román y Sabina en Puebla, siempre olía a químico y vainilla artificial. El olor penetrante de la limpieza obsesiva de mi madre, Sabina. El olor de las apariencias. Mi teléfono vibró de nuevo. Mierda. Esta vez, un mensaje de voz. Subí el volumen, preparándome para el impacto. La voz de Román llenó mi sala silenciosa, y sentí como el aire se enfriaba. No hubo un hola, hija. No hubo un ¿cómo estás? Solo la fría y dura orden, como si le hablara a una empleada incompetente. Tu hermana Dalia se casa en 3 semanas. Tu madre Sabina está histérica con los preparativos y tú ni siquiera te has dignado a llamar. Tienes que venir. Este fin de semana. No es una sugerencia. Es una orden. Borré el mensaje. ¿Venir? ¿Para qué? ¿Para qué me trataran como la sirvienta? Para cargar cajas, inflar globos y sonreír falsamente mientras todos alababan a Dalia por la increíble hazaña de existir y ser bonita. Me serví el café. Mi teléfono tenía un modo de no molestar que era mi santuario. Lo activé. Que se fuera al infierno. Pero Román era un hombre que no aceptaba un no por respuesta, ni siquiera uno silencioso. Era un hombre que derribaba puertas. Pasaron exactamente 10 minutos de bendita paz. Abrí mi laptop de trabajo.
Estaba revisando un reporte de análisis de riesgo de la empresa, concentrada en una posible brecha de seguridad en una nueva plataforma de pagos. Millones de pesos estaban en juego. Mi trabajo. Mi verdadera vida. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Sonó. Fuerte. Saltándose el bloqueo. Maldita sea. Román debía haberme puesto en sus favoritos de emergencia. ¡Qué ironía! Yo era todo menos su favorita, y él era la emergencia. Contesté. No por cortesía, sino por estrategia. Siempre hay que conocer los movimientos del enemigo. Habla, dije, mi voz plana, muerta. Itzel, gritó. Pude oír su respiración agitada por el auricular. ¿Te crees muy lista ignorándome? ¿Te crees superior a nosotros? ¿Crees que puedes simplemente desaparecer? Estoy ocupada, Román. Tengo una junta importante. ¿Qué quieres? Lo que quiero es respeto. Lo que quiero es que dejes tu junta y vengas a la boda de tu hermana. Tu madre está destrozada. Dalia te necesita. Dalia es la que se casa, que ella se encargue. Yo tengo trabajo. Hubo un silencio. Un silencio peligroso, cargado de electricidad estática. Lo conocía demasiado bien. Era el silencio justo antes de que él sacara su única arma, la única que le quedaba. Muy bien, dijo, su voz bajando a un gruñido venenoso, controlado. Tú y tú, trabajo. Perfecto. Si no estás en esta casa el viernes por la noche, lista para ayudar, pongo en venta el departamento de tu abuela el lunes por la mañana. Ahí estaba. El golpe bajo. No me retes, Itzel. Sabes que puedo hacerlo. El fideicomiso sigue a mi nombre. Y francamente, ese departamento, muerto de risa, nos vendría muy bien para los gastos de la boda. Colgué. No le di la satisfacción de escucharme rogar, ni gritar, ni siquiera respirar. Me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono. La amenaza era real. Román era el albacea del testamento de mi abuela. Y cuando mi abuela murió, yo tenía 17 años. Román, siendo el padre responsable, había convencido al abogado de poner una cláusula. Yo no tendría control total del fideicomiso, ni del departamento, hasta los 30 años, o hasta que él lo considerara prudente. Una trampa. Una trampa que él mismo había diseñado con su abogado para mantenerme bajo su pulgar. El departamento. Mi santuario. El único lugar que olía a hogar. El último pedazo de amor incondicional que había recibido en mi vida. Y él lo estaba usando para chantajearme. Para obligarme a ser dama de honor en el circo de mi hermana. Miré a mi alrededor. A mi vida. A mi éxito. Él creía que yo seguía siendo la misma niña asustada de 18 años. La que lloraba en silencio en su cuarto cuando él amenazaba con no pagarme la colegiatura si sacaba un 9 en lugar de un 10. Se equivocaba. Estaba tan equivocado que era casi cómico. La rabia es un combustible frío. Y yo estaba helada. Ellos, Román y Sabina, todavía tenían la imagen mental de mí como la hija difícil, la rara, la que apenas sobrevivía en alguna universidad técnica barata. Cuando me fui de casa a los 18, huyendo de su toxicidad, les dije que había conseguido una beca parcial en una escuela técnica en línea. Fue una mentira piadosa, una mentira que se tragaron sin hacer una sola pregunta. ¿Por qué? Porque confirmaba su narrativa. Su narrativa era simple, Itzel era la del cerebro, sí, pero rara, sin habilidades sociales, destinada a un trabajo mediocre de programadora en algún sótano. Dalia, en cambio, era la del carisma, la bonita, la popular, destinada a un gran matrimonio que elevaría el estatus de la familia. Nunca preguntaron por mis clases. Nunca preguntaron por mis calificaciones. Nunca les importó. Así que nunca les dije la verdad. La verdad era que esa beca parcial era una beca completa de excelencia académica en el TEC de Monterrey. La verdad era que no me gradué como técnica, sino con los más altos honores como ingeniera en tecnologías computacionales, con una doble especialidad en ciencia de datos y ciberseguridad.
La verdad era que, mientras ellos pensaban que yo batallaba para pagar la renta, yo había sido reclutada 6 meses antes de graduarme por la FinTech, tecnología financiera, más grande de Latinoamérica. Y la verdad era que, a mis 26 años, no era una empleada más en un cubículo. Era la jefa de análisis de riesgos y detección de fraude. Mi trabajo no era mediocre. Mi trabajo era cazar fantasmas digitales. Mi trabajo era detener robos de millones de pesos antes de que sucedieran. Mi trabajo era analizar patrones que nadie más podía ver. Y la verdad más grande, la que ellos no podían ni imaginar, era que mi trabajito me pagaba un sueldo anual de 7 cifras. Millones de pesos. No tenía deudas. Tenía un portafolio de inversiones diversificado. Tenía este departamento en Polanco, que yo había comprado, no rentado. Ellos no tenían ningún poder sobre mí. Excepto por el departamento de mi abuela. Esa era la única pieza de ajedrez que él podía mover. Era un valor sentimental, sí, pero ahora, era más que eso. Era un insulto. Él usaba el último regalo de la única persona que me amó como un collar de perro. Abrí mi laptop. Entré al sitio de la aerolínea. Busqué un vuelo de Ciudad de México a Puebla para el viernes. Podría haber conducido mi auto de lujo, pero volar enviaba un mensaje de seriedad. Busqué en primera clase. Lo compré. No iba a ir como la hija obediente. No iba a suplicar. No iba a negociar. Iba a ir como la acreedora. Iba a ir a recuperar lo que era mío. Iba a salvar el departamento de mi abuela, sí. Pero, más importante, iba a exponer la podrida mentira en la que vivían. Ellos querían a la hija inútil en la boda. Bien. Pero la que iba a llegar era la jefa. Agarré mi maleta de diseñador. Empecé a empacar. Está bien, Román, susurré al silencio de mi departamento. ¿Quieres que vaya a la boda? Pues voy a ir. Llegué al aeropuerto de Puebla el viernes por la tarde. No les pedí que me recogieran. Tomé un Uber a la casa familiar. Era una casa enorme en un fraccionamiento cerrado de lujo, de esas casas que gritan tenemos dinero pero susurran estamos vacíos por dentro. El jardín, usualmente impecable gracias a un ejército de jardineros, estaba hecho un desastre con cajas de cartón de flores exclusivas y plásticos burbuja. Ni siquiera tuve que tocar el timbre. La puerta se abrió de golpe y mi madre, Sabina, apareció. Estaba más delgada que la última vez que la había visto, con los ojos hundidos por el estrés y una mancha de algo rosa en la mejilla. Sostenía una tabla con papeles. Ah, llegaste, dijo, su voz tensa. No hubo un abrazo. Su mirada pasó por encima de mí, como si yo fuera transparente, y se fijó en el auto del Uber que se alejaba. Bien. Deja tus cosas ahí, en la entrada. Lleva esas cajas de listones al salón. Tenemos que armar 100 canastas de bienvenida antes de la cena. El de los banquetes llega a las 7. Ni un ¿cómo estás, hija? Ni un qué bueno que llegaste. Ni un ¿qué tal el vuelo? Dejé mi maleta de mano de piel junto a la escalera. Hola, mamá. Yo también te extrañé. Ella resopló, sin captar el sarcasmo. O quizás sí, y simplemente no le importó. No estoy para juegos, Itzel. Esta boda tiene que ser perfecta. Perfecta. Tu hermana se lo merece. Entré al salón. Era un caos de tul blanco, flores falsas color durazno y brillantina barata que se pegaba a todo. El olor a químico y vainilla artificial era más fuerte que nunca. Me golpeó en la cara, y de repente, no tenía 26 años. Tenía 8. Flashback. Estoy sentada en la mesa de la cocina. Es mi cumpleaños. Llevo el vestido azul que me tejió la abuela. Espero. Son las 4 de la tarde. Mamá dijo que habría pastel a las 4. Pero mamá no está. Papá no está. Dalia no está. Se abre la puerta. Es Sabina. Viene cargada con el disfraz de árbol de Dalia. Dalia viene detrás, llorando. No me salió, mamá. La maestra me odia,
chilla Dalia. No llores, mi vida, estuviste divina, dice Sabina, besándola. Román entra detrás. ¿Viste a mi estrella, Itzel? Se robó el escenario. Yo sigo sentada. ¿Y mi pastel? Sabina se detiene. Me mira como si acabara de recordar algo molesto, como que dejó la ropa en la lavadora. Ay, Itzel. ¿Eso era hoy? Con el recital de tu hermana, se me olvidó por completo. No seas egoísta. Mañana te compramos uno. Nunca compraron uno. Fin del flashback. Itzel. ¿Qué haces ahí parada? Ladró Sabina, sacándome de mi recuerdo. ¿Y las canastas? Román apareció desde su despacho, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, transfiérelo todo al fondo nuevo. Sí, Mauro dice que es seguro. Me miró. Se tapó la bocina. Qué bueno que llegaste. Necesito que vayas al jardín trasero y empieces a planchar los manteles de la recepción. La carpa la instalan mañana. Hola, Román. Buen viaje, gracias por preguntar. Él levantó la vista, irritado. ¿Qué dijiste? Que claro que sí, respondí, con la sonrisa más falsa que pude fabricar. Me trataban como una empleada. Y lo peor era que ni siquiera era nuevo. Era el mismo guión de siempre. Itzel, la funcional. Itzel, la que arregla cosas. Itzel, la invisible. Me pasé las siguientes 2 horas armando canastas ridículas con jabones artesanales que olían a perfume barato y almendras garapiñadas. Sabina daba vueltas, criticando cómo ponía los listones. No, así no. Dalia los quiere con el moño a la derecha. ¿No puedes seguir instrucciones simples? Siempre has sido tan torpe con las manos. En un momento, Sabina se detuvo y me miró fijamente, con una intensidad que me incomodó. Entrecerró los ojos. Te pareces tanto a ella, susurró. ¿A quién? A mi madre, dijo con amargura. Das miedo. Tienes su misma mirada. Como si juzgaras a todo el mundo. Se dio la vuelta y se fue. Entendí. No era un cumplido. Era una acusación. Me parecía la única mujer que la había enfrentado a ella y a Román. Obedecí en silencio. Pero no era la obediencia sumisa de antes. Era la obediencia de un analista. Estaba observando. Recopilando datos. El gasto era absurdo. Cajas y cajas de vinos caros, decoraciones que claramente costaban una fortuna, 100 canastas de bienvenida. ¿De dónde salía todo ese dinero? Román era gerente en una aseguradora, ganaba bien, pero no así de bien. Algo no cuadraba. Y ese algo tenía nombre. No te dije azul rey, te dije azul medianoche. ¿Acaso eres idiota? Es mi boda. No la tuya. La voz de mi hermana, Dalia, taladró la casa antes de que ella siquiera apareciera. Bajó las escaleras como una reina dramática, envuelta en una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en la espalda con cristales falsos. Tenía el teléfono pegado a la oreja. A sus 28 años, Dalia seguía siendo la princesa del drama. Arréglalo. No me importa cómo, gritó y colgó, lanzando el teléfono al sofá. Finalmente, me vio. Sus ojos, hinchados por el estrés o por el llanto, se abrieron como si estuviera sorprendida de verme, aunque ella era la maldita razón por la que yo estaba ahí. Itzel, chilló, corriendo a darme un beso al aire que olía a laca y perfume caro. Un abrazo que no fue abrazo. ¡Ay, qué bueno que llegaste! Esta boda me va a matar. Literalmente. Estoy a punto de un colasma nervioso. ¿Viste lo que me hizo el florista? Inútil. Hola, Dalia. ¿Te ves estresada? ¿Estresada? Estoy histérica, dijo, abanicándose con la mano. El florista es un idiota, el del banquete quiere cambiar el menú, y Mauro, ay, mi Mauro, está tan ocupado con sus juntas importantes. Tiene tanto sobre sus hombros, pobre. Me tomó del brazo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en mi piel.
Ven, ven. Necesito tu opinión. Eres la única que dice la verdad, aunque sea para molestar. Me arrastró a su cuarto. Era el antiguo cuarto de juegos que ahora parecía el vestidor de una celebridad de segunda. Había vestidos, zapatos y cajas de joyería por todas partes. Necesito tu opinión, dijo, de repente seria. Me sorprendió. Dalia nunca pedía mi opinión, a menos que fuera para confirmar la suya. Sacó un vestido rojo, obscenamente ajustado, de seda. Es para la cena de esta noche. Viene toda la familia de Mauro. ¿Cómo me veo? ¿Te ves bien, Dalia? Es rojo. Es apretado. Ella frunció el ceño, mirándose al espejo. No, o sea, me veo inteligente. La pregunta me descolocó por completo. ¿Inteligente? Sí, dijo, bajando la voz, como si fuera un secreto. Es que Mauro, Itzel, es tan brillante. Habla de finanzas, de mercados globales, de blockchain, es un genio. Y a él le gustan las mujeres inteligentes, ¿sabes? Dice que mi belleza es un bono, pero que mi mente lo cautivó. Tuve que hacer un esfuerzo físico para no poner los ojos en blanco. ¿Crees que este vestido me hace ver, poderosa?, preguntó, dándose la vuelta. Como una jefa. Ahí estaba. La grieta. La enorme y profunda grieta en la fachada dorada. Dalia, la bonita, la carismática, estaba profundamente, patéticamente insegura. Siempre lo había sabido, pero nunca lo había admitido. Ella sabía, en el fondo de su ser cubierto de brillantina, que yo era la inteligente. Y ahora que se iba a casar con un supuesto genio, temía no dar el ancho. Temía que él se diera cuenta de que ella era, bueno, Dalia. Te ves increíble, Dalia, le mentí. Muy poderosa. Ella sonrió, aliviada, satisfecha. Gracias. Lo sabía. Este rojo grita, poder, punto. En ese momento, la puerta principal sonó. Es él. Mauro llegó, gritó Sabina desde la planta baja, con una emoción en la voz que nunca, jamás, había usado para mí. Dalia dio un gritito agudo, se puso unos tacones que parecían zancos y bajó corriendo las escaleras, casi tropezando. Yo la seguí, lentamente. Era hora de conocer al príncipe. Cuando llegué al pie de la escalera, el teatro estaba en pleno apogeo. La escena era casi ridícula. Mi padre, Román, le daba palmadas vigorosas en la espalda a un tipo que parecía sacado de la portada de GQ. Mi madre, Sabina, lo miraba con una adoración casi maternal, ofreciéndole una bebida que él aceptó con una sonrisa deslumbrante. Y Dalia, mi hermana, estaba literalmente colgada de su brazo, sonriendo como si se hubiera ganado la lotería y el premio Nobel al mismo tiempo. Tenía que admitirlo, el tipo era bueno. Jodidamente bueno. Mauro. Era alto, calculé 1,85 m. Llevaba un traje a la medida, sin corbata, con una camisa blanca impecable. El traje probablemente costaba más que mi primer auto. Su cabello estaba perfectamente peinado, con ese estilo desenfadado que cuesta horas lograr. Y la sonrisa, la sonrisa. Era de $1.000.000, o, mejor dicho, de varios millones de pesos. Era blanca, perfecta, y llegaba justo a sus ojos. Ojos que, cuando me vieron, cambiaron por un nanosegundo. Mauro, querido, decía Román, con una alegría falsa que me revolvió el estómago. Qué bueno que llegaste. Déjame presentarte a mi otra hija, Itzel. La que te conté. La estudiosa. Mauro se giró hacia mí. Sus ojos, de un azul acerado, me escanearon de arriba a abajo. No fue una mirada lasciva, como la de otros novios de Dalia. Fue una mirada de evaluación. Fría. Calculadora. Como un depredador midiendo a una nueva criatura en su territorio. Extendió la mano. Piel suave, reloj caro en la muñeca. Itzel. Un placer al fin conocerte. Eres la hermana, misteriosa, punto.
Su voz era suave, aterciopelada, con un acento ligeramente del norte, o tal vez era fingido. Dalia me ha contado mucho de ti. Dice que eres muy privada, punto. Se podría decir eso, respondí, estrechando su mano. Su agarre era firme. Demasiado firme. Practicado. Bienvenido a la casa del caos. El río. Un caos encantador. La cena fue una puesta en escena. Sabina había sacado la vajilla buena, la que supuestamente era de la abuela, mentira, la de la abuela la tenía yo, y había encendido tantas velas que parecía un altar. Mauro, por supuesto, dominaba la conversación. Y su tema favorito era el mismo, hábilmente disfrazado de oportunidades de inversión y visión de futuro. Es que el mercado tradicional está muerto, Román, decía, cortando su filete con una facilidad practicada. Los bancos te están robando. Guardar el dinero en una cuenta de ahorros es perder. El futuro, Román, está en los mercados descentralizados. Román asentía con la cabeza, masticando demasiado rápido. Absolutamente. Absolutamente. Justo lo que yo siempre he dicho. Mentira. Román apenas sabía usar el Excel de su oficina. Había tomado un par de cursos de finanzas en la universidad comunitaria local hacía 20 años y se creía Warren Buffett. Por ejemplo, continuó Mauro, mi firma en Singapur está manejando la tokenización de bienes raíces en el sudeste asiático. Un proyecto increíble. Oportunidades exclusivas que no vas a ver en ningún banco. Estamos hablando de retornos del 30-40%. Mínimo. Wow, dijo Dalia, sus ojos brillando. Mi amor, eres un genio. Y justo estoy por cerrar un fondo de inversión privado para un grupo selecto aquí en México, dijo Mauro, y aquí fue donde cometió su primer error, me miró directamente. Pero es solo por invitación. Para gente que entiende la visión. Gente que no tiene miedo. Ahí estaba. La carnada. El anzuelo. Yo, la jefa de análisis de riesgos y detección de fraude de la fintech más grande del país, lo escuchaba hablar de blockchain y tokens con la misma vaguedad con la que un niño describe cómo funciona la magia. Estaba mintiendo. Y lo hacía espectacularmente bien. Tomé un sorbo de vino. El silencio en la mesa era denso, lleno de la admiración colectiva hacia Mauro. Decidí jugar. Había sido un día largo de pegar listones, me merecía un poco de diversión. Qué fascinante, Mauro, dije, dejando la copa. Usé mi voz más calmada. Esa voz que usaba en las juntas directivas cuando estaba a punto de destrozar un mal proyecto. Mauro me sonrió, condescendiente. Me alegra que te interese, Itzel. Es el futuro. Muchísimo. De hecho, mi trabajo tiene que ver con plataformas de pago y seguridad. Así que la tokenización que mencionas, ¿bajo qué estándar ERC la están corriendo? ¿Es en la red de Ethereum? ¿O están usando una blockchain privada como Hyperledger? Mauro parpadeó. Fue casi imperceptible, un tic en su párpado derecho, pero lo vi. Una microexpresión de sorpresa. Román frunció el ceño, claramente molesto por mi interrupción técnica. Ah, dijo Mauro, recuperando la compostura rápidamente. Es una blockchain privada. Un desarrollo propio. Mucho más seguro y rápido que Ethereum. Tecnología de punta, ¿sabes? Claro, asentí, tomando otro sorbo. Tiene sentido para la velocidad de transacción. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de consenso? ¿Usan prueba de participación, Proof of Stake, o prueba de autoridad, Proof of Authority? Porque POA sería más lógico para un consorcio privado de bienes raíces. ¿O es algo híbrido? El silencio se hizo más denso. Dalia me miraba como si le estuviera hablando en mandarín. Pude sentir el pie de Román buscando el mío por debajo de la mesa para patearme. Falló. Mauro rió. Una risa un poco tensa, un poco forzada. Jaja, Itzel. Vaya. Veo que has leído un par de blogs. Son detalles muy técnicos. Para eso tengo a mi equipo de ingenieros genios en Zúrich. Yo me encargo de la visión,
de la estrategia. Entiendo, dije, sin dejar de mirarlo. Incliné la cabeza. Pero la estrategia depende del cumplimiento, compliance. Es clave. Siendo un fondo privado que capta capital aquí en México, me imagino que están registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿cierto? O al menos tienen una exención bajo la ley Fintech. Se le borró la sonrisa. Y para sus inversores internacionales, continué, implacable, el KYC, conoce a tu cliente, y las regulaciones anti-lavado de dinero, AML, deben ser una pesadilla. ¿Cómo manejan la trazabilidad de los fondos en su cadena privada? El tenedor de Dalia golpeó el plato. Mauro me sostuvo la mirada. Sus ojos azules ya no eran encantadores, eran fríos. Eran calculadores. Sabía que yo sabía. Y yo sabía que él sabía. Obviamente, Itzel, dijo entre dientes, cumplimos con toda la normativa internacional. No somos amateurs. Excelente, sonreí, levantando mi copa. Porque el lavado de dinero es un delito grave. Me encantaría leer su prospecto de inversión más tarde. Salud por eso. La bomba de silencio que acababa de lanzar fue detonada, como siempre, por mi padre. Itzel, ya basta, gritó Román, golpeando la mesa con el puño. Los platos y las copas saltaron. Estás siendo increíblemente grosera e impertinente. ¿Qué clase de interrogatorio es este? Estás en mi casa. Me giré lentamente hacia él. Solo estaba haciendo preguntas, Román. Es un tema fascinante. Creí que te interesaba la inversión. Estaba siendo pedante, atacó Sabina, mi madre, sus labios temblando. Siempre tienes que arruinar todo. Siempre tienes que ser el centro de atención. Tu hermana está feliz, por una vez, y tienes que venir a arruinarlo con tu negatividad. Mamá, yo no. Cállate, sollozó Dalia. Las lágrimas de cocodrilo aparecieron justo a tiempo, manchando su maquillaje perfecto. Sabía que harías esto. No podías venir y simplemente ser normal. Tenías que atacar a Mauro. Y me odias. Siempre me has odiado. Dalia, no te odio. Estoy hablando de negocios. De cumplimiento legal. Tú no sabes nada de negocios, me escupió Román, poniéndose de pie. Su cara estaba roja de ira. Tú no sabes nada de éxito. Tú no sabes lo que es construir algo. Solo sabes criticar desde tu rincón. Se inclinó sobre la mesa, señalándome con un dedo. Estás celosa. Eso es todo. Simple y pura envidia. Me recliné en mi silla. La acusación era tan vieja, tan gastada. Tan predecible. Estás celosa, continuó Román, su voz subiendo de volumen, porque Dalia lo tiene todo. Tiene carisma, tiene belleza, y encontró a un hombre brillante y exitoso que la adora. ¿Y tú qué tienes? Sigues atorada en esa escuelita técnica sin futuro, amargada y sola. Amargada y sola. Las palabras resonaron. Y de nuevo, no estaba en el comedor. Flashback. Tengo 18 años. Es mi graduación del bachillerato. La mejor de mi clase. Voy a dar el discurso. Busco entre la multitud. Ahí están. Román, Sabina, Dalia. Les sonrío. Román mira su reloj. Doy mi discurso. Hablo del futuro, de la tecnología, de los sueños. Cuando termino, todos aplauden. Busco sus caras de nuevo. Los asientos están vacíos. Los encuentro más tarde, en el estacionamiento, subiendo al auto. Papá. ¿A dónde van? Falta la entrega de diplomas. Román enciende el auto. Ay, Itzel, lo siento, pero es que Dalia tiene su cita para el peinado de la graduación. Es su gran noche. No podemos hacerla esperar. Te vemos en la casa. Felicidades por tu discurso, muy técnico. Se fueron. Me dejaron sola en el estacionamiento con mi toga y mi medalla de honor. Fin del flashback. ¿Itzel? ¿Me estás escuchando?, ladró Román.
Miré a mi alrededor. A mi padre, ciego de rabia. A mi madre, asintiendo con lágrimas de indignación. A mi hermana, sollozando en el hombro de un criminal. Y a Mauro, el estafador, que ahora jugaba el papel de víctima, con una mirada de falsa compasión. Está bien, mi amor, dijo Mauro suavemente a Dalia. No te preocupes. Está bien. Se giró hacia mí. Estoy acostumbrado, Itzel. La gente que no entiende las grandes ideas siempre ataca. No te culpo por tu confusión. El condescendiente hijo de puta. Y entonces lo entendí. Mauro no era solo un mal tipo. Era un estafador profesional. Y mi familia no era solo su víctima. Eran sus cómplices voluntarios. Ellos querían creer la mentira porque la mentira era hermosa, era fácil, y confirmaba que Dalia era la ganadora. Y yo era la horrible verdad. Me sentí desconectar, escribí mentalmente. Mi voz se volvió plana. Ya no era su hija. Era una analista presentando un reporte de riesgos. Y el riesgo era total. Me levanté de la mesa, doblando mi servilleta. Perdónenme, dije, con una frialdad que lo sorprendió. Tienen razón. Qué grosera he sido. Creo que el viaje me afectó. Me siento mal. Con permiso. Provecho. Subí a mi cuarto de huéspedes, cerré la puerta con seguro y saqué mi laptop. El juego había terminado. Empezaba la cacería. Vaya noche, ¿verdad? Y esto apenas comienza. Si ustedes, como yo, ya están sintiendo la tensión y no pueden esperar a ver qué pasa cuando una experta en fraude se da cuenta de que el fraude está en su propia casa, por favor, denle un me gusta a este video. Suscríbanse al canal y activen esa campanita, porque la segunda mitad de esta historia es donde la venganza realmente se empieza a cocinar. Y déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Me encanta leer de qué parte del mundo son. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más gente. Gracias por su apoyo, y ahora, sigamos con esto. No pude dormir. Era imposible. Los gritos de la fiesta de abajo, porque después de mi humillante salida, la música subió de volumen, como un acto de desafío colectivo, me mantenían despierta. Pero más que eso, era la adrenalina. El instinto profesional. Mi cerebro estaba en llamas. Sabía que Mauro mentía. Pero la reacción de mi padre fue desproporcionada. No era solo defensiva, era pánico. ¿Por qué defenderlo con tanta agresividad? La respuesta era obvia, Román tenía dinero metido en el juego. Esperé. Las horas pasaron. 1 de la mañana, 2 de la mañana. La música finalmente murió. Escuché los pasos pesados de Román subiendo la escalera, seguidos por los de Sabina y Dalia, risitas borrachas. Esperé otros 30 minutos. Me quité el pijama y me puse ropa oscura. No era dramática, era práctica. No quería que me vieran. Bajé descalza. Cada escalón de madera era un posible traidor. La casa estaba en silencio. Las luces apagadas, el olor a vino rancio y comida impregnaba el aire. Me deslicé al despacho de Román. La puerta estaba sin seguro. Idiota. La arrogancia es el primer error de un amateur. Encendí la pequeña lámpara de su escritorio, la de luz verde. El despacho olía a cuero viejo y al tabaco rancio de los puros que fumaba para celebrar sus supuestos triunfos. No tuve que buscar mucho. Sobre el escritorio, fuera de lugar, había una carpeta de plástico color crema. No era del banco de siempre, el de toda la vida. Tenía el logo de una financiera desconocida. Soluciones Capital Puebla. La abrí. Mi corazón se detuvo. No, no se detuvo. Empezó a latir con una fuerza sorda y fría, un tambor de guerra en mis oídos. Eran los papeles de una segunda hipoteca. Sobre esta casa. La casa familiar. Mis ojos, entrenados para escanear documentos legales en busca de banderas rojas, volaron sobre los números. Cifras enormes. Millones de pesos.
Un préstamo que habían sacado hacía apenas 3 semanas. La tasa de interés era obscena. Y luego vi la nota, escrita a mano por mi padre en un post-it pegado al contrato. Transferencia para el fondo de inversión de Mauro. Retorno 20% garantizado Q2. Sentí náuseas. Un sabor amargo en la boca. No solo era Dalia. No solo eran los ahorros de la boda. Román había apostado la casa entera. La casa donde crecimos, la casa que Sabina tanto presumía. Mi rabia se convirtió en hielo. Busqué más. En su cajón principal, debajo de estados de cuenta viejos, encontré otra carpeta. Fideicomiso Itzel, abuela. Mi respiración se atoró. La abrí. Había borradores de contratos. Contratos de venta. Román estaba activamente buscando vender el departamento de mi abuela. Mi amenaza no había sido un engaño. Era su plan. Y entonces vi la conexión. Mauro lo había convencido de liquidar activos muertos, el departamento de la abuela, para invertirlos en su fondo fraudulento, y como no se vendía lo suficientemente rápido, lo convenció de hipotecar la casa familiar como puente. Él no estaba protegiendo a Dalia en la cena. Estaba protegiendo su propia estupidez. Su propia, insondable, codicia. Cerré las carpetas. Las puse exactamente donde estaban. Limpié mis huellas de la lámpara. Apagué la luz. Esto ya no era un drama familiar. Era la escena de un crimen. Y acababan de amenazar mi única herencia sagrada para financiar a un estafador. Regresé a mi cuarto de huéspedes y cerré la puerta con seguro. Esto ya no era una visita. Era una operación de control de daños. Saqué mi laptop de trabajo, una máquina potente y encriptada que valía más que el auto de mi padre. Me conecté a la red de invitados, obviamente, usando una VPN con encriptación de grado militar, no soy idiota. Era hora de cazar. Tengo un ritual para esto. Me preparé un café instantáneo en el baño, usando el agua caliente del lavabo. Negro, amargo, sin azúcar. Me puse mis audífonos con cancelación de ruido. Puse un track de ruido blanco a todo volumen. El mundo desapareció. Era yo y los datos. No empecé por Google. Google es para amateurs. Google es lo que el estafador quiere que veas. Empecé por los registros públicos de empresas. Busqué Mauro con el apellido que usaba, el que iba a llevar mi hermana. Nada. Ninguna empresa registrada a su nombre. Busqué las supuestas empresas que mencionó en Singapur y Zúrich. No existían. O si existían, eran empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, sin activos reales, creadas hace 6 meses. Banderas rojas. Bien. Ahora, a la persona. Abrí mis herramientas de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas. Entré a la página de Facebook de Dalia. Estaba llena de fotos de su fiesta de compromiso. Tomé la foto más clara que encontré de Mauro. Una donde miraba directamente a la cámara. La pasé por un software de reconocimiento facial inverso, uno que no es público. Uno que cruza referencias no solo con Google, sino con bases de datos públicas, perfiles de redes sociales, incluso los borrados o privados que han sido indexados, registros de dominio y foros oscuros. Trabaja, susurré. Mi pantalla parpadeó. Un resultado. Y otro. Y otro. Bingo. La foto de Mauro coincidía en un 98.7% con un perfil de LinkedIn a nombre de Eliseo Gámez. Un consultor de inversiones en Miami, Florida. El perfil había sido borrado hacía 6 meses, pero la caché de Google no olvida. Y coincidía en un 96.2% con un artículo de periódico de un pequeño pueblo en Colorado, hablando de un prometedor desarrollador inmobiliario llamado Tadeo Reyes. El artículo era de hace 3 años. Misma cara. 3 nombres. Sentí esa fría, deliciosa, satisfacción. Toda mi vida, mi familia me había llamado rara, obsesiva, demasiado intensa por mi atención al detalle. Ahora, ese defecto era mi arma. Los números no mienten.
Las personas sí. Y este tipo era un error 404 andante. Seguí tirando del hilo. Eliseo Gámez estaba vinculado a una docena de pequeñas demandas civiles en Florida, todas por incumplimiento de contrato y fraude. Tadeo Reyes estaba vinculado a una investigación local por un fraude inmobiliario. Mauro no era un simple mentiroso. Era un profesional. Un depredador en serie que cambiaba de identidad como quien cambia de camisa. Y mi familia le había entregado todo en bandeja de plata. A la mañana siguiente, bajé a la cocina. El ambiente era glacial. Román y Sabina estaban desayunando en silencio, con los periódicos levantados como murallas. Evitándome la mirada. Dalia no había salido de su cuarto. Buenos días, dije, sirviéndome una taza de su horrible café de filtro. Silencio. Voy a salir, anuncié. Necesito aire. Como quieras, masculló Román sin levantar la vista del periódico. Salí al jardín. Sabía que los sábados, mi tía Gracia, la hermana menor de mi madre, venía a ayudar con las flores, lo que en realidad significaba venir a criticar los arreglos de Sabina. Gracia era la otra oveja negra de la familia, la que nunca se casó, la que viajó por el mundo, la que mi padre despreciaba por ser irresponsable y liberal. La única, además de mi abuela, que alguna vez me preguntó por mis calificaciones y celebró mis logros. La encontré junto a los rosales, podando con una furia que me resultó familiar. ¿Esos rosales te hicieron algo, tía?, le pregunté. Ella resopló, cortando una rama seca con un clac. Tu padre es un idiota. Y tu madre es una cobarde. Y tu hermana es una tonta. Sonreí. Hola, tía Gracia. Hola, mi niña, dijo, dejando las tijeras. Me miró. Anoche te hicieron pedazos. Lo escuché todo desde el cuarto de huéspedes. No es nada nuevo. No. Pero ese tipo. Mauro. Nunca me dio buena espina. Demasiado perfecto. Los hombres perfectos siempre están podridos por dentro. Tengo razones para creer que tienes razón. Gracia dejó las tijeras. Sus ojos se afilaron. ¿Qué sabes? Le conté brevemente lo que había descubierto. Los nombres falsos. Eliseo y Tadeo. Ella no pareció sorprendida. Te voy a contar algo. Una amiga mía del club de lectura, aquí en Puebla, perdió todos sus ahorros el año pasado. 100,000 pesos, Itzel. El trabajo de su vida. Un tipo encantador, promesas de criptomonedas. La enamoró, le sacó la lana y desapareció. ¿Cómo se llamaba?, pregunté, mi corazón latiendo rápido. No recuerdo bien, era un nombre raro. Eliseo. Se llamaba Eliseo. Saqué mi celular. Abrí la foto de Eliseo que había encontrado anoche. La foto del perfil de LinkedIn borrado. Se la mostré. Tía Gracia se llevó una mano a la boca. Se quedó pálida. Es él. Itzel, es el mismo hombre. Lo sé. Gracia me tomó de la mano. Sus ojos, usualmente alegres, estaban llenos de una tristeza profunda. Ten cuidado, mi niña. Tu madre. Sabina, ella era como tú. Brillante. La más lista de las dos. Y mis padres la destrozaron por no ser femenina, por no ser como yo. La obligaron a casarse con Román, a ser esta sombra que es ahora. Román terminó el trabajo. Flashback. Tengo 15 años. Gané la Feria Estatal de Ciencias. Un proyecto de análisis de datos sobre la calidad del agua. Es el proyecto más avanzado en la historia de la escuela. El director me da el trofeo. Busco a mis padres. No están. TKN. Llego a casa. Román y Sabina están viendo la tele. Dalia está llorando porque reprobó matemáticas. Gané, digo, sosteniendo el trofeo. Román me mira. Ah. Qué bien, Itzel. Felicidades. ¿No ves que tu hermana está mal? ¿Por qué no la ayudas con su tarea en lugar de presumir? Fin del flashback. Itzel, ¿me oyes?
dijo Gracia. Sí, tía. Fuerte y claro. No dejes que te hagan lo mismo, susurró. Gracias, tía, dije, mi voz firme. No lo harán. Ya es demasiado tarde para ellos. Regresé a mi cuarto. La pista de tía Gracia era oro. Pero necesitaba más. Necesitaba a una víctima dispuesta a hablar, una que no fuera solo un rumor local. Me tomó 2 horas. Usando el nombre Eliseo Gámez y estafa de bodas, encontré un foro en línea. Un grupo de apoyo privado en Facebook para mujeres estafadas por sus prometidos. Publiqué un mensaje anónimo: alguien aquí fue estafada por un hombre llamado Eliseo Gámez, alias Tadeo Reyes, consultor de inversiones, posiblemente en Florida o Colorado. En 30 minutos, tuve una respuesta. Un mensaje privado. Yo sí. Se hacía llamar Tadeo en Colorado. Pero sé que usó Eliseo en Florida. ¿Quién eres? El perfil era de una mujer llamada Lidia. Le envié un mensaje privado. Lidia, mi nombre es Itzel. Soy analista de riesgos y detección de fraude. El hombre que la estafó está en mi casa en este momento. Se hace llamar Mauro y está a 3 semanas de casarse con mi hermana. Ya le sacó a mi padre la hipoteca de la casa. Silencio. 10 minutos después, mi teléfono sonó con una solicitud de videollamada. Contesté. La mujer en la pantalla tendría unos 40 años, pero parecía de 60. Ojos vacíos, cabello opaco, una bata vieja. Estaba en una habitación oscura que olía a derrota, incluso a través de la cámara. «¿Eres real?», susurró. «Soy real, Lidia. Y necesito tu ayuda». Lidia se echó a llorar. Un llanto seco, amargo, sin lágrimas. «Ese monstruo», dijo. «Me quitó $60,000. Eran los ahorros de mi vida. Y convenció a mis padres de hipotecar su casa para invertir conmigo. Les prometió que duplicaría su dinero en 6 meses. El patrón. Era el mismo patrón exacto. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desapareció, dijo Lidia. 3 días antes de la boda. Con todo. El dinero de la boda, mis ahorros, el dinero de la hipoteca de mis padres. Todo. Me dejó con la deuda, la humillación y un vestido de novia que nunca usé. Lidia, necesito pruebas. Lo que sea que tengas. Mi familia no me cree. ¿Por qué te creerían? A mí tampoco me creyeron. Mis padres me culparon a mí. Dijeron que yo lo provoqué, que fui demasiado confiada. La policía dijo que era un caso civil. Que yo le di el dinero voluntariamente. La policía se equivocó. Yo no. Yo sé cómo atraparlo. Pero te necesito. Lidia pareció dudar. Luego, sus ojos se endurecieron. Lo guardé todo. Correos. Transferencias bancarias. Mensajes de voz donde me prometía el mundo. Lo tengo en un Dropbox. ¿Me los puedes enviar? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que la policía no hizo. Voy a detenerlo. Voy a exponerlo. 1 minuto después, un enlace de Dropbox llegó a mi correo. Estaba lleno de carpetas. Años de mentiras, meticulosamente documentadas. Gracias, Lidia, le dije. Lamento mucho lo que te pasó. No dejes que se salga con la suya, susurró. No otra vez. Esta vez, respondí, se metió con una analista de riesgos. Esa tarde, reuní a la familia. El sábado por la tarde. El sol se estaba poniendo. Mauro estaba allí. Dalia se había maquillado extra, pero sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Román y Sabina me miraban como si fuera su verdugo. ¿Qué quieres ahora, Itzel?, escupió Román. No nos arruines el sábado. La verdad, dije. Conecté mi laptop al televisor gigante de la sala. El mismo televisor donde veían sus estúpidos partidos de fútbol. La primera diapositiva, la foto de Mauro. La segunda, la foto de Eliseo Gámez, de su LinkedIn borrado.
La tercera, la foto de Tadeo Reyes, del artículo del periódico. Misma cara, 3 nombres, dije. Dalia soltó un grito ahogado. Mauro no se movió. Siguió bebiendo su whisky. La cuarta diapositiva, el artículo del fraude inmobiliario en Colorado. La quinta, las demandas civiles por fraude en Florida. Eso es mentira. Es Photoshop, gritó Dalia, desesperada. Mauro, diles que es mentira. Y esto, dije, es Lidia. Puse play al video que Lidia me había enviado esa mañana. Una confesión de 5 minutos, grabada con su celular, con el rostro lleno de dolor, detallando la estafa, la seducción, la hipoteca, la desaparición, 3 días antes de la boda. El rostro de Román perdió todo color. Sabina se tapó la boca. Pero Mauro. Mauro era un profesional. Empezó a reírse. Vaya, aplaudió lentamente, levantándose del sofá. Vaya montaje. Es impresionante. Contrataste a una actriz. Falsificaste documentos. Itzel, eres realmente impresionante. Se giró hacia Román y Sabina, su rostro lleno de una falsa indignación. Señor, señora, esto es desesperado. Está enferma de celos. Y quiere destruir a su hermana y está dispuesta a todo. Está tratando de envenenarlos contra mí. Y entonces, ocurrió lo impensable. Lo que, en el fondo, sabía que pasaría. Mi familia eligió la mentira. Estás enferma, Itzel, gritó Sabina, corriendo a abrazar a Dalia. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste contratar a alguien para decir esas cosas? ¡Qué bajeza! Largo, gritó Román, señalando la puerta. Itzel, ya basta. ¡Qué vergüenza! Estás difamando al prometido de tu hermana. Estás tratando de sabotear la felicidad de esta familia. ¿Felicidad? Les está robando, grité. ¿Hipotecaste la casa, Román? Ese fue mi error. Mostré mi última carta demasiado pronto. La cara de Sabina se giró hacia Román. ¿Qué? ¿Hipotecar? Román me miró con puro odio. Cállate, rugió. Se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo. Fuera de mi casa. Te odio, sollozó Dalia. Te odio, lárgate, lárgate. Miré a Mauro. Él me sonrió. Una sonrisa diminuta, triunfante. Había ganado. Román abrió la puerta principal. No eres mi hija. Lárgate. Me agarró del brazo y me arrastró, literalmente, hacia la puerta. Recogí mi laptop justo a tiempo. Él me empujó hacia el porche. Agarró mi maleta de diseñador, la que estaba junto a la escalera, y la lanzó detrás de mí. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé allí, en el porche, por un segundo. Mi brazo dolía donde me había agarrado. El sol de la tarde pegaba fuerte. El silencio del fraccionamiento era absoluto. Me habían echado. Me habían echado por decir la verdad. Sentí una rabia fría, pura, cristalina. Recogí mi maleta. Mi laptop estaba a salvo en mi mochila. Caminé hacia la puerta y toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Con insistencia. Román abrió la puerta, con la cara congestionada de furia. ¿Qué más quieres? ¿No entendiste? Se te olvidó esto, dije, sosteniendo mi teléfono. Pero antes de irme. Di un paso hacia él. Él retrocedió por instinto. ¿Creen que estoy celosa?, pregunté, mi voz cortando el aire. ¿Celosa de qué? ¿De su circo? ¿De su patética mentira? Sabina y Dalia estaban detrás de él, en el vestíbulo, mirando. Mauro estaba en la sala, observando, alerta. ¿Creen que sigo en esa escuelita, como dijiste, Román? ¿Creen que sigo siendo la amargada y sola? Abrí mi teléfono. No les iba a enseñar mi gafete. Les iba a enseñar algo mejor. Abrí la aplicación de mi trabajo. La plataforma de gestión interna. Se la puse en la cara a Román.
Este es mi título oficial. Jefa de análisis de riesgos y detección de fraude. Para toda Latinoamérica. ¿Ves el logo de la FinTech? ¿La reconoces? Es la que patrocina la liga de fútbol que tanto te gusta ver. La cara de Román pasó del rojo al gris ceniza. ¿Creen que estoy batallando? Abrí mi aplicación bancaria. Les mostré mi último recibo de nómina. El depósito mensual. Este es mi sueldo. Mensual. Gano 7 cifras al año, Román. Millones. Este sueldo mensual es más de lo que tú ganas en 6 meses. Y es ciertamente más que el fondo de emergencias que acaban de perder. Dalia soltó un gemido que sonó como si la hubieran golpeado. Sabina se quedó boquiabierta. Me gradué del TEC de Monterrey hace 4 años. Con honores. Beca completa. Mientras ustedes estaban demasiado ocupados aplaudiendo los fracasos de Dalia como para preguntar. Mientras estaban demasiado ocupados yéndose temprano de mi graduación para llevarla a que se peinara para su fiesta. El recuerdo la golpeó. Vi a Sabina estremecerse. No necesito su dinero. No necesito su aprobación. Y ciertamente no necesito esta casa, dije, la palabra casa llena de veneno. Traté de salvarlos. Traté de advertirles que su príncipe es un estafador en serie que está a punto de robarles hasta la camisa. Traté de salvar la casa que hipotecaste por tu estúpida codicia. Me giré y miré directamente a Mauro, que había perdido su sonrisa. ¿Y tú?, le dije. Elegiste a la familia equivocada. Te metiste con la única persona en esta casa que sabe exactamente lo que eres. Disfruta tus últimas semanas de libertad. Te estaré observando. Hubo un silencio total. Roto solo por la respiración agitada de mi padre. Y por un segundo, pensé, mientras los miraba, deseé que se vieran orgullosos. Siquiera un poco. Bien hecho, hija. Pero sus caras solo mostraban shock. No era orgullo. Era cálculo. Estaban recalculando mi valor. Estaban recalculando lo que podían haberme pedido. Me di la vuelta. Traté de salvarlos, dije por encima del hombro. Ya los advertí. Cuando todo colapse, no me llamen. Caminé hacia la banqueta, saqué mi teléfono y pedí el Uber más caro que encontré. No miré atrás. Conduje de regreso a la Ciudad de México. Bueno, el Uber me condujo. La adrenalina se disipó durante las 2 horas de viaje, dejando un vacío helado. Había dicho la verdad. Había mostrado mis cartas. Y ellos me habían escupido en la cara. Me encerré en mi departamento. Esta vez, la paz de Polanco se sentía diferente. Se sentía como una fortaleza. Apagué mi teléfono personal. Lo puse en un cajón. Me sumergí en el trabajo durante las siguientes 2 semanas. El trabajo tenía sentido. Los datos no mentían. Si un patrón decía fraude, era fraude. No había emociones, no había pero es que lo amo, no había está celosa. Solo había lógica. La boda estaba programada para el sábado siguiente. Pasó el lunes. El martes. El miércoles por la mañana, estaba en una junta directiva por Zoom, presentando mi análisis trimestral de riesgos. Mi teléfono del trabajo vibró sobre la mesa. Un número desconocido de Puebla. Rechacé la llamada. 2 minutos después, vibró de nuevo. Un correo. De Dalia. A mi correo del trabajo. Me quedé helada. ¿Cómo consiguió mi correo del trabajo? Tía Gracia. Tenía que ser ella. El asunto, ayuda. Abrí el correo. Era corto, escrito con pánico, lleno de errores de dedo. No está. Mauro no está. Se fue. Tenías razón. Por favor, Itzel. No sé qué hacer. Papá está gritando. Mamá no para de llorar. Por favor. Por favor, ven. No está. Cerré la laptop. Señores, dije a la junta. Discúlpenme, una emergencia familiar de vida o muerte.
Les envío el reporte completo. Me quedé mirando la pantalla en negro. 3 días antes de la boda. Como un reloj. Como un puto reloj suizo. El patrón se había cumplido. Me levanté de mi escritorio. Me cambié la blusa de seda por una camiseta. Le dije a mi asistente que tomaría el resto de la semana libre por una emergencia familiar. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí peso. El peso de tener la razón de la forma más horrible posible. Salí de mi oficina. Me subí a mi auto. Esta vez conduje yo. Conduje de regreso a Puebla. Cuando llegué, la casa era una tumba. Las decoraciones de la boda, los listones blancos y durazno, seguían puestas, pero ahora parecían grotescas. Como maquillaje en un cadáver. La puerta principal estaba abierta. Entré. Román estaba en su despacho, pero no estaba gritando. Estaba sentado en su silla, mirando a la pared. Pálido. En shock. Sabina estaba en la cocina, temblando, con una taza de té intacta frente a ella. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Dalia estaba en la escalera, en la misma posición en la que la había dejado, sentada en los escalones, con el maquillaje corrido y la misma bata de seda de hacía días. Se fue, susurró Dalia cuando me vio. Su voz era un graznido. Su teléfono dice que no existe. Sus cosas desaparecieron del hotel. El gerente dijo que pagó en efectivo y se fue ayer por la noche. Las cuentas, dijo Román, su voz muerta. Las cuentas están vacías. ¿Todo? Pregunté, mi voz tranquila. El fondo de la boda, dijo Sabina, su voz apenas audible. Todo. Mi fondo de retiro. Román. Román. La hipoteca, terminó Román, sin emoción. El dinero de la hipoteca. Todo. Lo transfirió a una cuenta offshore. A las Islas Caimán. El banco llamó esta mañana. El primer pago de la nueva hipoteca vence la próxima semana. Y no hay nada. Estaban en la ruina. Total. Absoluta. El timbre sonó. Ninguno se movió. Estaban paralizados. Como si el sonido fuera una bala. Fui a abrir. Era un hombre con un uniforme y una tabla con papeles. Buenos días. Vengo del servicio de banquetes. El cheque de depósito fue rechazado por fondos insuficientes. El cheque de 10,000 pesos de la semana pasada. Venimos a cancelar el evento. Entendido, dije. Gracias por avisar. Cerré la puerta. El teléfono de la casa sonó. Sabina lo miró como si fuera una serpiente. Contesté. Habla el florista. El pago de la tarjeta no pasó. Fue rechazada. Si no pagan en efectivo en 1 hora, enviaré un camión a recoger todos los arreglos de la casa y el salón. Y son 30,000 pesos. Venga a recogerlos, le dije y colgué. Miré a mi familia. 3 estatuas de desesperación. Dalia se sentó en el suelo, justo ahí en el vestíbulo, y empezó a llorar. Un llanto feo, ruidoso, sin ninguna actuación. Era el sonido de la realidad golpeándola en la cara. Era el llanto de una niña malcriada a la que le acababan de decir que Santa Claus no existía y que además la casa se estaba quemando. Román me miró. Sus ojos, usualmente tan arrogantes y duros, estaban rotos. Llenos de terror. Y, por primera vez en su vida, de súplica. Itzel, susurró. Hija, por favor. Tienes que ayudarnos. Tú eres tan inteligente. Tú ganas tanto. Ahí estaba. La hija inútil. La rara. La amargada. La que no sabía nada de negocios. Ahora era la hija inteligente. Ahora era su única esperanza. Ahora mi sueldo de 7 cifras era su única tabla de salvación. Por favor, repitió Román, levantándose lentamente de su silla. Sus piernas temblaban. Haré lo que sea. Lo que sea. Lo miré. Miré a mi madre, que sollozaba en silencio en la cocina.
Miré a mi hermana, hecha un ovillo en el suelo. El poder es algo curioso. Toda mi vida, ellos habían tenido todo el poder sobre mí. El poder de ignorarme. El poder de lastimarme. El poder de amenazarme. El poder de hacerme sentir pequeña, invisible. Ahora, yo lo tenía todo. Caminé hacia la sala y me senté en el sillón más grande. El sillón de cuero que solía ser de papá. Ellos me siguieron con la mirada. Dalia dejó de llorar, su respiración entrecortada. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, fría y dura. No, susurró Román. No, no nos vas a ayudar. No, repetí. No como ustedes quieren. No voy a firmar un cheque y ver cómo lo malgastan otra vez. No voy a salvarlos para que en 6 meses, cuando se sientan cómodos, vuelvan a tratarme como la basura que siempre han creído que soy. Itzel, por el amor de Dios, gritó Sabina. Vamos a perder la casa. Tu hogar. Este nunca fue mi hogar, dije con frialdad. Este lugar era su teatro. Y ustedes ya perdieron la casa. En el momento en que Román firmó esa hipoteca por codicia, la perdió. Dalia levantó la cara, roja e hinchada. Tú sabías que esto pasaría. Pudiste detenerlo. ¿Detenerlo? Se los rogué, grité, perdiendo la calma por un segundo. Les mostré las pruebas. Les rogué que me escucharan. ¿Y qué hicieron? Me llamaron celosa. Me llamaron monstruo. Y me echaron de esta casa. Román bajó la cabeza. La culpa era tan palpable que casi podía olerse. Así que no. No voy a ayudarlos, dije. Voy a tomar el control. Saqué mi teléfono. Llamé a mi abogada. La mejor. Licenciada Vianney, dije, mi voz volviendo a ser fría y profesional. Soy Itzel. Tengo una emergencia familiar. Necesito que redacte unos documentos de transferencia de poder notarial. Y un contrato de préstamo, no, un contrato de compra. Con la casa familiar como garantía colateral, sí, la casa completa. Y también, necesito que congele la venta del fideicomiso de mi abuela. Inmediatamente. Colgué. Ellos me miraban con horror. Voy a salvar esta casa, les informé. Pero bajo mis condiciones. Y el precio va a ser muy, muy alto. Mi abogada, la licenciada Vianney, llegó esa misma tarde. No era una abogada de pueblo. Era una tiburona de la Ciudad de México, una mujer formidable vestida con un traje sastre impecable que costaba más que el de Mauro. Irradiaba una autoridad que hizo que Román pareciera un niño regañado. Nos sentamos en el comedor, en la misma mesa donde me habían humillado. Vianney puso su portafolio de piel sobre la mesa con un golpe sordo. Bien, dijo Vianney, su voz resonando en la habitación. No había compasión en ella. La situación es esta, ustedes están en bancarrota técnica. La deuda de la segunda hipoteca es impagable con sus ingresos actuales. El banco ejecutará la garantía en menos de 30 días. Perderán la casa. Sabina soltó un sollozo ahogado. Sin embargo, continuó Vianney, mi clienta, la señorita Itzel, me encantó que me llamara, señorita Itzel, está dispuesta a intervenir. Román levantó la vista, una chispa de esperanza desesperada. Condición número 1, dije yo, tomando la palabra. No habrá dinero en efectivo para ustedes. Nada. Cero. Yo manejaré las finanzas directamente. Pagaré la hipoteca fraudulenta para salvar la casa. Pero la titularidad de esta propiedad pasará a mi nombre como garantía colateral. Ustedes vivirán aquí, pero será mi casa. Yo pagaré las cuentas. Yo asignaré un presupuesto mensual para comida y servicios. Como si fueran mis inquilinos. Eso es, empezó Román. Necesario, lo cortó Vianney. Dado el historial de manejo financiero imprudente. Condición número 2, continué. Saqué un documento que Vianney había preparado esa tarde. Lo deslicé sobre la mesa. Van a firmar esto. Román lo tomó.
Empezó a leer. Su cara se puso pálida. Luego gris. Luego roja. ¿Qué es esto?, susurró. Léelo en voz alta, ordené. Román tragó saliva, sus manos temblando de ira. Yo, Román, y yo, Sabina, por la presente reconocemos, años de negligencia emocional, abuso financiero, y favoritismo sistemático, hacia nuestra hija Dalia, en detrimento de nuestra hija Itzel. Es una humillación, gritó Román, lanzando el papel sobre la mesa. Es ridículo. No firmaré esto. Es la verdad, dije, sin moverme. Y es mi condición. No pondré un solo peso de mi dinero que gané mientras ustedes me llamaban fracasada, para salvarlos, si no son capaces de admitir por qué estamos aquí. Estamos aquí porque su adoración ciega por Dalia y su desprecio por mí los hizo víctimas perfectas. Estamos aquí por su error, no por el mío. No puedes pedirnos esto, lloró Sabina. Somos tus padres. Y yo soy su banquera, respondí. O firman, o pierden la casa. Y yo me quedaré con el departamento de mi abuela, que de todos modos ya está protegido por mi abogada. Ustedes eligen. Tienen 10 minutos. Silencio. Un silencio terrible. Sabina me miró. Sus ojos, por primera vez en mi vida, me vieron. Realmente me vieron. Vieron a la mujer en la que me había convertido. Tiene razón, Román, dijo, su voz temblando, pero firme. Fírmalo. Sabina. Es nuestro orgullo. Que lo firmes, gritó ella, con una fuerza que no sabía que poseía. No tenemos orgullo. Lo perdimos todo. Y ella tiene razón. Mi madre me hizo lo mismo. Me trató como basura. Me dijo que yo era la lista y que Gracia era la bonita, y adoró a Gracia. Juré ante la tumba de mi madre que nunca lo repetiría. Y se lo hice a mi propia hija. Se lo hice a Itzel. Fue la primera cosa honesta que le oí decir en mi vida. Tomó la pluma. Firmó, su nombre temblando sobre la línea. Miró a Román. Firma. Es el precio de nuestra estupidez. Es el precio de la casa. Román, derrotado, gris, un hombre roto, tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que apenas pudo escribir. Firmó. Recogí el documento. Se lo di a Vianney, quien lo guardó en su portafolio. Bien, dije, poniéndome de pie. Ahora, empecemos a limpiar su desastre. Los días siguientes fueron un infierno logístico. Yo estaba al teléfono día y noche con bancos, abogados, agencias de crédito. Detuve la ejecución de la hipoteca. Congelé todo. Pagué la deuda inmediata con mi propio dinero. Mientras Vianney manejaba lo legal, yo manejaba a mi familia. Se sentían como fantasmas en su propia casa. Que ahora era, legalmente, mi casa. Una noche, encontré a Dalia en su cuarto. Estaba sentada en el suelo, rodeada de los regalos de boda carísimos que ahora teníamos que devolver para recuperar algo de dinero. ¿Estás feliz?, me preguntó, su voz ronca de tanto llorar. Me recargué en el marco de la puerta. ¿Feliz? No, Dalia. Estoy exhausta. Y estoy furiosa. Tú ganaste. Como siempre. La hija perfecta. La lista. Ahora eres dueña de todo. Esto no es una competencia, Dalia, dije, harta de su autocompasión. Esto es un desastre. Un desastre que tú ayudaste a crear. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de veneno. Mi vida se acabó. Estoy humillada. No tengo nada. Mauro me robó. Tú me robaste mi casa. Mauro te robó, me reí, una risa seca. No, Dalia. No te hagas la víctima. Tú lo sabías. ¿Qué? Yo no sabía nada, chilló. Claro que sí, dije, caminando hacia ella. Me agaché hasta quedar a su nivel. No sabías que era un estafador internacional. No sabías de los alias. Pero sabías que algo estaba mal.
Dalia se quedó helada. Lo vi en tus ojos esa noche en la cena, cuando hice las preguntas técnicas y me patearon por debajo de la mesa. Lo vi cuando me preguntaste si tu vestido te hacía ver inteligente. Tú sabías que él era resbaloso. Sabías que mentía en cosas pequeñas. Ella empezó a temblar. Tú siempre lo tuviste todo, susurró, las lágrimas brotando de nuevo, esta vez lágrimas de rabia. Todo. La inteligencia. Las calificaciones. La atención de la abuela. Incluso tía Gracia siempre te prefirió. Yo no tenía nada. Solo era, la bonita. Tenías el amor ciego de ellos, dije, señalando hacia la planta baja. Te dieron todo. No era suficiente, gritó. Porque sabían que tú eras mejor. Y tú también lo sabías. Y por eso dejaste que pasara, afirmé. Sí, gritó, golpeando el suelo. Sí. Claro que vi cosas. Y vi mensajes extraños en su teléfono, de otras mujeres. Vi que mentía sobre sus juntas, sobre el dinero. Vi que papá estaba hipotecando la casa. Lo vi todo. Me quedé helada. Ella sabía lo de la hipoteca. Y no dijiste nada, susurré. No. Porque no me importó, gritó, su cara roja. Porque él me eligió a mí. A mí, no a la genio. Por primera vez en mi vida, alguien increíble, alguien brillante, me eligió a mí en lugar de a ti. Quería ganar, Itzel. Solo quería ganar una maldita vez. Quería que vieras que yo podía tener algo que tú no. La confesión fue tan cruda, tan monstruosa, tan patética, que me dejó sin aliento. Su envidia era tan profunda que estaba dispuesta a incendiar el mundo, a destruir a sus propios padres, solo para sentir que me había ganado. La miré. Ya no había rabia. Solo, lástima. Y mira todo lo que perdiste por ganar, Dalia, dije suavemente. Perdiste la casa. Perdiste los ahorros de mamá. Y me perdiste a mí. Me di la vuelta y la dejé sola con sus regalos inútiles y su victoria vacía. Una semana después, cuando las cosas financieras empezaban a estabilizarse, bajo mi control absoluto, llegó una carta. No era del banco. Era de un bufete de abogados en Houston, Texas. Con sello de urgencia. Era de Mauro. O, mejor dicho, de Eliseo Gámez. El imbécil. El arrogante, estúpido, imbécil. Había cometido su error final. Me estaba amenazando. La carta decía que si yo continuaba difamando su nombre, cualquiera de ellos, y alienando a su prometida, Dalia, me demandaría por daño moral e interferencia contractual por la suma de $500,000. Me reí. Me reí tanto que me dolió el estómago. ¡Qué idiota! No solo me había dado su ubicación, o al menos la de sus abogados, sino que me había dado una amenaza por escrito, cruzando fronteras. Llamé a Vianney. Licenciada, le dije, tratando de contener la risa. Tengo buenas noticias. El pez mordió el anzuelo. Y creo que podemos freírlo, hornearlo y servirlo. Le envié la carta. Nos reunimos esa tarde en su despacho en Puebla. Esto es hermoso, dijo Vianney, sus ojos brillando detrás de sus gafas de diseñador. Esto no es una demanda. Es una confesión. Y es interestatal. ¡Qué tonto! ¿Qué hacemos?, pregunté. Ya no jugamos a la defensiva, Itzel. Ya no estamos salvando una casa. Ahora atacamos. Ahora hacemos justicia. Vianney era más que una abogada de familia, había sido fiscal federal. Tenía contactos. Juntamos mi investigación. El Dropbox de Lidia. Los registros bancarios de mi padre. Las transferencias a las Caimán. La confesión grabada de tía Gracia sobre el estafador de su amiga. Y ahora, la carta de amenaza. Esto ya no es un fraude familiar, dijo Vianney, marcando su teléfono. Esto es fraude organizado, lavado de dinero, evasión fiscal y crimen cibernético. Y se acaba de extender a través de fronteras internacionales. Hizo una llamada. Luego otra.
Presentó denuncias formales no solo en México, ante la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también con contactos en el FBI en Estados Unidos, citando el fraude a Lidia, ciudadana americana. Y la amenaza interestatal. Mauro había tratado de asustarme. En lugar de eso, acababa de desatar el infierno federal sobre sí mismo. La red se cerró rápido. Más rápido de lo que pensé. Mauro, creyéndose intocable, intentó llamar a Dalia. Mi amor, Itzel nos está separando. Está loca. Es una mentirosa. Tenemos que luchar. Solo necesito que me transfieras algo de dinero a esta nueva cuenta. Pero Dalia, por primera vez en su vida, hizo algo inteligente. O quizás solo algo por miedo. Siguiendo mis instrucciones y las de Vianney, grabó la llamada. Sus manos temblaban. Nos dio la grabación. Le dimos la grabación a las autoridades. La nueva cuenta bancaria fue la última pieza. 2 días después, las cuentas de Mauro en las Caimán, que había vinculado a sus abogados en Texas, fueron congeladas. Se emitió una orden de aprehensión en México. Y una alerta roja de Interpol en Estados Unidos. Mauro desapareció. Esta vez, no desapareció con millones de pesos y una sonrisa. Desapareció como una rata. Como un fugitivo. No había ganado. Había perdido. Lo había perdido todo. Pasaron 6 meses. La vida era diferente. La casa de mis padres, mi casa, estaba en silencio. Román y Sabina vivían con el presupuesto estricto que yo les asignaba. Román había tenido que vender su auto de lujo. Sabina tuvo que despedir a la empleada doméstica. Dalia había conseguido un trabajo de recepcionista en el consultorio de un dentista. Estaban pagando su deuda, literal y figurativamente. Yo había vuelto a mi vida en Polanco, pero ahora era dueña de 2 propiedades. Estaba en el departamento de mi abuela. Lo había estado remodelando. Olía a pintura fresca, madera nueva y, por supuesto, a canela y café. Era mi santuario. Mi fortaleza. Tía Gracia vino de visita, trayendo una planta, una cuna de Moisés. Se ve hermoso, mi niña, dijo, mirando alrededor. Gracias a ti, tía. Por la pista sobre Eliseo. Y bueno, por todo. Ella sonrió, sentándose en el sofá nuevo. Bueno, sobre eso, hay algo más que debo decirte. La miré. Tu primer año en el TEC, dijo suavemente. Recuerdo que me llamaste llorando. La beca era completa, sí, pero no cubría los libros, ni la comida, ni la renta del dormitorio. Recuerdo que me dijiste que ibas a renunciar. Asentí, recordando ese horrible primer semestre. El frío, el hambre, la soledad. Sí. Y de repente, un donativo anónimo apareció en mi cuenta de la escuela. 5,000 pesos. Pagó todo el semestre. Siempre pensé que había sido un error de la universidad, un milagro. Tía Gracia negó con la cabeza. Fui yo, Itzel. Me quedé helada. Tú. Vendí unas joyas de mi madre. Unos aretes de esmeraldas que odiaba. Las que me correspondían. No era mucho, pero fue suficiente. No podía dejar que te pasara lo mismo que a tu madre. No podía dejar que apagaran tu luz. Las lágrimas, esas que no lloré cuando me echaron, esas que no lloré cuando descubrí el fraude, esas que no lloré cuando me humillaron, empezaron a caer. Me arrodillé frente a ella y la abracé, enterrando mi cara en su regazo. Nunca estuve sola, susurré. Nunca, mi niña, dijo ella, acariciando mi cabello. Nunca. Hoy, mi vida es mía. Completamente. Soy dueña de mi futuro. El contrato que firmaron mis padres está en una caja fuerte. El departamento de mi abuela es mi hogar. Román y Sabina están aprendiendo a vivir con la verdad. Aprendiendo a vivir sin lujos. Esta mañana, recibí un correo. Era de Dalia. Hola, Itzel. Sé que no lo merezco. Sé que nunca podré pagarte lo que hiciste, ni deshacer el daño que te hice.
Hace 2 semanas, tuve una niña. Es saludable. Se parece un poco a la abuela. Quería saber si te gustaría conocer a tu sobrina. Si no quieres, lo entenderé. Miré el correo por un largo tiempo. Miré por la ventana de mi oficina en casa, la que da al parque. Soy libre. Gané. Recuperé el legado de mi abuela y aseguré mi futuro, y el de ellos. Pero ahora, mi hermana me ofrece esto. Una rama de olivo. Una bebé inocente. Gané mi libertad. Recuperé el legado de mi abuela y aseguré mi futuro. Pero ahora, mi hermana me ofrece esto. ¿Debería abrir esa puerta? ¿Perdonarla significa traicionarme a mí misma, o es el último paso de mi liberación? ¿Qué harían ustedes? La historia de Itzel es una de justicia, inteligencia y el poder de recuperar tu propia vida. ¿Qué decisión tomarías tú? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias de drama, traición y venganzas merecidas, donde la inteligencia triunfa sobre la manipulación, por favor, dale un me gusta a este video. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderte ni una sola historia. Leemos absolutamente todos sus comentarios y nos encanta saber qué piensan. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.